Home Studio Family y Canal Televisión Cristo Vive presenta. Home Studio Family y Canal Televisión Cristo Vive Presenta. Canal Televisión Cristo Vive. Presenta. Está escrito, con Robert Costa. Imaginémonos un ángel brillante pero caído, volando a través de las galaxias y huyendo del cielo, donde perdió una gran batalla. Él entonces encuentra un lugar en el universo donde seres creados compran su sistema alternativo de gobierno, el planeta Tierra. Es aquí donde él continúa su lucha contra el gobierno del amor de Dios. Sin embargo, Dios envía a su propio Hijo para rescatar al planeta perdido y gana la victoria colosal de la cruz. El ángel caído, Lucifer, falla en lograr que Cristo abandone su misión salvadora. Lucifer es derrotado, pero entonces se le ocurre su idea más brillante. ¿Qué si él puede tomar el conflicto del bien y el mal al revés? ¿Qué si él puede usar la misma institución que Cristo creó para servir sus propósitos? Hoy aprenderemos qué sucedió cuando Lucifer descubrió su arma secreta más devastadora, la iglesia. Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Está escrito. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito. Con el pastor Robert Costa. Hoy, el arma secreta de Satanás.
Un joven llamado Claude de Pride estuvo 5 largos días en prisión hasta que pudo saber de los cargos que tenía en su contra. Él pensaba mucho en su esposa y en sus hijos, que no sabían si lo volverían a ver con vida. Finalmente, en la mañana del 6º día, el carcelero abrió la celda donde estaba Claude y lo escoltó al cuarto de interrogación. 3 jueces estaban sentados. Solemnemente estaban en sus sillas con espaldares imponentes. Un secretario esperaba con pluma y papel para asentar las deposiciones del prisionero. El alguacil de la corte comenzó el interrogatorio. Le preguntó a Claude por su nombre, dónde había nacido y dónde residía, y entonces procedieron sorprendentemente a tratar de escuchar las creencias de Claude en una complicada gama de asuntos religiosos. Querían saber a qué iglesia pertenecía y la gente con las cuales se reunían. Querían saber si se había bautizado de adulto después de haber sido bautizado como infante. Querían saber si Claude pensaba o creía que Cristo estaba realmente presente en el pan y en el vino de la cena del Señor. Era la clase de conversación que podríamos oír en una sala bien amueblada donde la gente discute puntos teológicos, comiendo galletas y tomando té. No hubo una palabra que se pudiese entender como un crimen, en violación a las leyes. Nadie le preguntó a Claude acerca de un robo o asalto o asesinato. Nadie le acusó de siquiera haber perturbado la paz. Pero aquel lugar era una prisión de criminales y aquellos eran jueces y él era un hombre acusado defendiéndose de una sentencia de muerte. Cuando Claude se mantuvo evadiendo preguntas concernientes a otros miembros de su iglesia, el alguacil finalmente le preguntó con tono severo: ¿tú estás tratando de no meter a nadie en problema? Claude contestó con estas escalofriantes palabras: sí, señor alguacil, porque nosotros sabemos muy bien que nuestra sangre es muy buscada. Bueno, el hecho increíble es que Claude y sus compañeros de fe esperaban la sentencia de muerte por sus opiniones religiosas. Tenían la desgracia de ser anabaptistas en un tiempo cuando la iglesia establecida desaprobaba fuertemente las enseñanzas de esa secta. No eran locos los que se sentaban en las sillas de jueces. Eran eclesiásticos señores que pensaban que estaban defendiendo la fe ciudadana y protegiendo el rebaño de lobos disfrazados de ovejas. Esta interrogación ocurrió en la ciudad de Ghent, en lo que ahora es Bélgica, en 1556. Estas interrogaciones ocurrían frecuentemente. No eran consideradas como un gran error de la justicia. Era parte de una larga tradición de hacer cumplir la fe, de castigar a los herejes. En parte de una larga tradición suficientemente trágica en la iglesia cristiana. Ahora la pregunta es, ¿cómo sucedió todo esto? ¿Cómo llegó a la mente de los cristianos que quemar herejes era parte del servicio a Dios? ¿Sabes? Hoy me gustaría sugerir que para entender la larga y penosa historia de las persecuciones religiosas, necesitamos entender la guerra de los ángeles, el largo conflicto entre Cristo y Satanás. Necesitamos tener una visión más amplia del conflicto. Cristo ganó una gran victoria en la cruz sobre su enemigo, Lucifer, el ángel caído que se tornó en Satanás. Jesús mostró que Dios podía amar y perdonar hasta lo sumo. Satanás fue desenmascarado como un ser tirano y destructor. Y aún más, Cristo fundó su iglesia, un cuerpo de creyentes que va a ir adelante diseminando su amor y su gracia al mundo. Satanás aparentaba estar completamente derrotado. Su forma de manipulación y compulsión había fallado. La forma en que Cristo liberó a los seres humanos por el Evangelio había sido exitosa. La iglesia había comenzado a cambiar el mundo y a darlo vuelta. ¿Sabes? Satanás quería, más que ninguna otra cosa, destruir la iglesia. El libro de Apocalipsis nos habla de esto claramente. En el capítulo 12 de Apocalipsis, encontramos que se pinta a Satanás como el gran dragón o la serpiente que trata de ahogar la iglesia en un diluvio de persecuciones.
Y Satanás usó la crueldad de varios emperadores de Roma para tratar de aplastar la iglesia primitiva. Muchos creyentes fueron quemados o devorados por leones en el Coliseo romano. Pero como la historia nos muestra, la sangre de los mártires servía como la semilla que germinaba y engrandecía la iglesia. Los creyentes se multiplicaban constantemente. Entonces Satanás ideó su más diabólico plan. ¿Qué si la iglesia misma se convirtiera en la perseguidora de los fieles? Al principio esto parece indignante. ¿Cómo Satanás podría lograrlo? Muy bien, la iglesia se hizo muy poderosa en la Edad Media. Adquirió poder y autoridad absoluta. Los eclesiásticos se miraron a sí mismos como los protectores de lo que ellos consideraban la verdad. Ellos llegaron a la conclusión de que tenían que imponer por la fuerza lo que ellos creían correcto. Y comenzaron a mirar las desviaciones de sus creencias como un mal terrible que había que extirpar. Y así fue como la iglesia se convirtió en perseguidora. Y el libro de Apocalipsis nos pinta estos eventos tristes y trágicos, nos muestra la fuerza detrás de todo este plan perseguidor. En Apocalipsis 12 se muestra esto claramente. El Apocalipsis es el último libro de la Biblia escrito principalmente para la última generación de creyentes en el último tiempo, y dice claramente Apocalipsis 12:13. Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón. El dragón representaba a Satanás. Él era el ángel que se rebeló contra Dios y fue lanzado fuera del cielo y vino a la tierra. La mujer representa a la verdadera iglesia, la iglesia de Cristo, los verdaderos creyentes. Y es Satanás el perseguidor de la iglesia. Él es el que está detrás de las escenas de persecución cuando las autoridades humanas comienzan a oprimir y a destruir a los creyentes. Esto se manifiesta ampliamente en el interrogatorio de Claude. Aprendemos de esto en las cartas que este hombre pudo enviar de forma milagrosa a su familia. Resulta que un día los monjes vinieron a interrogarlo. Ellos preguntaron, ¿cuál es tu fe? Y Claude simplemente contestó, yo creo en Jesucristo y Él es el verdadero y viviente Hijo de Dios, y que no hay salvación en ningún otro nombre en el cielo ni en la tierra. ¿Sabes que esto no satisfizo a los sacerdotes? Ellos querían saber en qué otras cosas Claude creía, especialmente sobre la Madre Iglesia, la iglesia que los monjes llamaban la verdadera iglesia apostólica. Así que Claude les preguntó, ¿los apóstoles persiguieron y mantuvieron a la iglesia con fuego y espada como ustedes hacen? Hasta este día no ha habido una buena respuesta a esa pregunta como ustedes pueden imaginarse. Esto es porque lo más fuerte que el Nuevo Testamento dice acerca de los herejes es evitarlos y no mezclarse con ellos. Esto es muy diferente a quemarlos en la hoguera. En otra ocasión, un hombre erudito conocido como el decano de Reims vino a interrogar a Claude. Claude le preguntó de dónde él obtuvo la autoridad para buscar y derramar la sangre de aquellos que nadie puede acusar de ningún crimen. Y el decano señaló un pasaje en el libro de Deuteronomio, escrito por Moisés en el capítulo 17 y verso 12, que describe que los que desafían al sacerdote en Israel son dignos de ser muertos. Y Claude le recordó al decano que no estamos bajo la ley de la venganza, sino bajo la ley de la gracia. Y él señaló que Jesús había declarado en una parábola que nosotros no debemos intentar sacar la cizaña de nuestro medio por el peligro de arrancar con ella juntamente al trigo en este proceso. En otras palabras, no traten ustedes de sacar la cizaña ahora. No traten de destruir a todos los malvados en nuestro medio porque ustedes terminarán destruyendo a mucha gente con ellos. Jesús nos dice, déjenme, eso lo haré yo en mi tiempo, en el día del juicio. Yo separaré la cizaña del trigo, las ovejas de los cabritos. El decano contestó que él era suficiente y suficientemente sabio para arrancar algunas cizañas malas sin dañar el trigo. Pero por supuesto, él no tenía una capacidad que solo Dios tiene.
Claude y sus hermanos de la fe eran cristianos amorosos y sinceros, como el mundo no ha visto mucho de ellos. Ellos estaban delante de su tiempo al escoger una devoción sumisa a Cristo y una fidelidad a las enseñanzas de la Biblia sobre la tradición. Y el decano reconoció que no podía decir nada en contra de las prácticas de fe de Claude y de su grupo. Pero esta era la gente que era acosada y perseguida. Esta era la gente llevada a prisión y torturada. Esta era la gente quemada en la hoguera y la iglesia establecida era la que prendía el fuego. La iglesia, que era parte del gobierno que cruelmente persiguió a los cristianos más maravillosos que alguna vez vivieron. Querido amigo y amiga, yo creo que hay un ángel malévolo detrás de toda esta forma fanática y asesina. Ese ángel está detrás de las largas agonías de las persecuciones religiosas de la Edad Media. Él está detrás de la intolerancia religiosa que continúa en nuestros días. Esta es su manera de guerrear contra la iglesia y con el pueblo de Dios. Esta es su manera de usar la fuerza y la coerción. Yo quisiera que todos entendiésemos dónde se trazan las líneas de batalla en el gran conflicto entre el bien y el mal. Yo quisiera que todos entendamos claramente cuáles son las cosas que están en el conflicto. Porque algunas veces en nuestro celo por luchar contra la maldad terminamos en el lado equivocado. Y a veces terminamos colocándonos en el lado de la fuerza y la coerción. Claude de Pride y otros como él hicieron algo en esta prisión de la ciudad de Ghent. Él simplemente testificó de su fe. Así es como la iglesia progresa, compartiendo la verdad, recalcando lo que dicen las Escrituras al dar testimonio. La gente hablaba de lo que Cristo ha hecho por ellos. Hablaban de lo que han descubierto en la palabra de Dios. Tratan de persuadir a otros a aceptar el Evangelio. Ese es el método divino. Así es como Dios quiere que su pueblo prevalezca. Pero ese no es el método de Satanás. Hay otra fuerza trabajando en nuestro mundo. Es tratar de forzar a la gente a creer en lo que ellos estiman verdad o lo que es correcto. Tratan de forzar a la gente a aceptar y a aliarse con la institución religiosa a la que ellos pertenecen. ¿Sabes? La estrategia de Satanás saca algo que está muy profundo en la naturaleza humana: la necesidad de controlar a otras personas. Esta es una de nuestras imperfecciones fatales. Nos sentimos compelidos a controlar a otros para conseguir lo que consideramos necesario. No está bien que tenga una opinión distinta a la que nosotros tenemos. No está bien que vean las cosas de una manera diferente a nosotros. Tenemos que enderezarlos. Tenemos que hacer que vean la luz como nosotros la vemos. Tenemos que forzarlos u obligarlos a hacerlo. Querido amigo y amiga, yo quiero decirte algo. No es difícil que alguien que quiera controlar a los demás se convierta en un perseguidor. A muchos les gusta controlar, se convierten en perseguidores cuando reciben poder y autoridad ilimitados. Esos jueces que interrogaron a Claude, los mismos jueces que lo condenaron a muerte, no eran muy diferentes a muchos de nosotros que queremos hacer que la gente vea la luz como nosotros la vemos. Que tenemos que imponer nuestras creencias a otras personas. Algunos de nosotros tenemos que analizar cuidadosamente dónde estamos parados, ¿no es cierto? Quizás pensemos que estamos luchando por Dios, por la verdad y por la luz. Pero ¿cómo estamos haciéndolo? ¿Estamos simplemente testificando acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿O estamos tratando de manipular a otros de alguna manera? Podríamos comenzar desde el lugar correcto de la batalla, pero terminar en el lugar equivocado de la guerra. Podríamos terminar en el lado donde se usa la fuerza y la coerción. Y Satanás ha estado en guerra contra la iglesia por mucho tiempo y francamente algunos de sus grandes aliados han sido personas que se sientan en sus bancas. En la Edad Media, muchas personas con la compulsión fanática de controlar a otros mataron a miles de creyentes, quemaron a muchos miles en la hoguera
porque no se conformaban a la iglesia establecida y dominante. Y algunas veces parecía que la fe genuina iba a ser totalmente barrida. Algunas veces parecía que solo la iglesia corrupta podía mantenerse en pie. Interesantemente, los perseguidores usaron este hecho contra los perseguidos. Claude Pride tuvo que encararlo en prisión durante unas interrogaciones. El jefe de los jueces le dijo: Cristo le dijo a la iglesia que estaría con ella hasta el fin del mundo, pero no puedo encontrar entre ustedes a ninguno que me pueda decir que pertenece a una iglesia que tenga más de 30 años de existencia. En otra palabra, el juez estaba diciendo: si Cristo prometió preservar a su iglesia desde el tiempo que la fundó, ¿cómo puede ser legítima tu iglesia si ha existido solamente durante 3 décadas? La respuesta de Claude muestra que tenía una más amplia perspectiva del cuerpo de Cristo. Él dijo: yo no dudo de que Dios es el que preserva su iglesia, y todavía lo es, y lo será por todo el tiempo que dure este mundo, de acuerdo con su promesa. Y aunque ella ha sido exterminada en algunos países por el derramamiento de sangre y la persecución, ella no fue aniquilada en todo el mundo, porque el mundo es grande y ella puede sobrevivir en algún rincón sin perecer totalmente. ¡Qué tremendas palabras! O sea que Claude estaba diciéndole a los jueces: Dios siempre ha tenido un pueblo que lo ama y sigue las enseñanzas de su palabra. Él ha preservado a ese pueblo a través de los siglos. Él ha mantenido la llama ardiente de una devoción sincera a Jesucristo. Algunas veces fueron los waldenses en las montañas al sur de Francia que mantuvieron la fe viva. Otras veces fueron los anabaptistas en Holanda. Dios tiene sus campeones que no serán controlados, que no permitirán que sus conciencias sean manipuladas, porque estarán firmes sobre la palabra de Dios. Gente como Juan Hus, que levantó la autoridad de las Escrituras en Bohemia. Gente como Wycliffe, que levantó su voz pidiendo una reforma en la Iglesia de Inglaterra. Y algunas veces fueron voces solitarias, como las de Claude Pride. Él se sostuvo con el consuelo de que pertenecía a ese cuadro mayor, a esa gran familia, al campo de creyentes en Cristo, que preservaron la verdad a través de los siglos. Pero Claude encontró un mayor regocijo en algo más. En algo más levantó su espíritu allí en la cárcel. Lo vemos claramente desde el comienzo de su prisión. Él estuvo quieto largos días en una celda pensando en su esposa y en sus hijos. En su carta él admitió que comenzó a sentirse muy deprimido. Él dijo: yo tenía gran tristeza. Y continuó escribiendo y dice lo siguiente: mi corazón se sentía aplastado y mi carne temblaba con miedo. Pero entonces, en la mañana del 6º día, algo ocurrió que lo revivió completamente. Él escribió: mi corazón se encendió dentro de mí con el gozo del Señor mi Dios, de tal manera que toda mi angustia y ansiedad desaparecieron de mí como el polvo es barrido por el viento en la calle. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Extrañamente, fue el carcelero viniendo a su celda y llevándolo delante de sus acusadores. Fue al comienzo de las interrogaciones. Su prueba solo ahora comenzaba. Entonces, ¿por qué estaba feliz? Por una razón. Finalmente, iba a tener la oportunidad de testificar por su fe. Finalmente tendría la oportunidad de dar testimonio a favor de Cristo y las verdades de la palabra de Dios. Viniera lo que viniera, sus adversarios conocerían lo que Jesús significa para él. Escribió: me sentí con alegría, mi corazón levantado al Señor mi Dios, olvidado de mí mismo y de las cosas de este mundo. Claude Pride estaba en el lado correcto, entró en la batalla en la forma correcta, apeló a los corazones y a las mentes de los que lo interrogaban. Él estaba apelando a sus conciencias. El libro de Apocalipsis habla de personas como Claude. Describe lo que toma estar en el lugar correcto. Escuchemos lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. La Biblia es clara.
¿Cómo pudieron esos cristianos ser vencedores? Ellos vencieron por la sangre del Cordero, por la cruz de Cristo. La lealtad a Cristo y a sus sacrificios era el centro de sus vidas. La cruz fue para ellos una roca a la que pudieron asirse en los peores tiempos. Los cristianos vencieron por la palabra de su testimonio. Como Claude, encontraron que testificar sobre lo que Cristo significaba para ellos aumentó y fortificó su fe. Compartir el testimonio por Cristo hace la fe mucho más real y le da mucho más valor. Y los creyentes son vencedores por el compromiso total con Cristo hasta la muerte. O sea que no están buscando nada más que salvar su piel. Tienen una perspectiva eterna. Quieren seguir a Dios, no importan las circunstancias, porque están enamorados de Jesús. Querido amigo y amiga, hay un gran conflicto, un conflicto furioso a nuestro alrededor entre el bien y el mal. Es un conflicto que nos obliga a tomar una posición seria. En un lado están aquellos que creen que sirven a Dios controlando las conciencias de otras personas. Y amigos, en el futuro la Biblia nos enseña que el gran conflicto entre el bien y el mal, el principio medieval de la unión de la Iglesia con el Estado, será realidad en un tiempo muy cercano. Y cuando esto suceda, habrán muchos que tratarán de controlar las conciencias, haciendo que la gente se conforme a la enseñanza de la Iglesia y de la ley del Estado. En otro bando estarán los que se paran sobre los principios de la palabra de Dios. Tienen a Jesús y están comprometidos con Él. Y ellos dan testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Así es como ellos persuaden con la fuerza de la verdad y la luz divina. Así es como se apela cristianamente a hombres y mujeres a conformarse con la voluntad de Dios. Es así como encendemos más velas o más corazones con el fuego dramático de la verdad revelada. Hay una forma coercitiva, compulsiva, donde se ahoga la libertad de la conciencia, y otra que hace a la persona entender, razonar las claras enseñanzas de Jesucristo y sus apóstoles. Hay un camino de lealtad y otra de presión por contar con todo el poder del Estado. Hay un camino de compromiso con Cristo y otro de aportar la autoridad humana que impone las doctrinas y tradiciones humanas. La pregunta es, ¿dónde estaremos nosotros, tú y yo? ¿Decidirás seguir a Jesús y solo a Él? ¿Decidirás por la revelación de la palabra o por las enseñanzas y mandamientos humanos? La línea de la batalla está determinada. Ha sido trazada entre la lealtad a Dios y a su palabra en un compromiso inquebrantable o en un compromiso con el mundo donde no está la cruz de Cristo. La línea de demarcación está trazada entre los principios divinos o ceder a la presión de la autoridad de turno. Entre la libertad, que es el don divino, y la presión y la coerción, que son armas satánicas. Y algún día, muy pronto, nos encontraremos en el lado del amor hacia Dios y nuestros semejantes, y el lado del despotismo y la crueldad. En ese día, mis amigos, nuestras decisiones por uno u otro camino sellarán nuestros destinos. El tiempo de hacer un alto y dejar a Dios ser el único soberano de nuestras vidas es ahora. Ahora es tiempo de detenernos en tratar de controlar a los que nos rodean. Es tiempo de dejar a Dios que controle nuestras vidas. Es tiempo de parar en el empeño de hacer que los demás capitulen y se rindan a nuestros puntos de vista. Es tiempo de rendirnos totalmente a Dios, porque solo Dios debe mandar la conciencia y debemos seguir solamente lo que está en su palabra, porque lo que está escrito en su palabra ha sido escrito por amor, para que tú y yo seamos felices para siempre. Toma ahora el primer paso para estar seguro de estar del lado correcto en el conflicto entre Cristo y Satanás. ¿Quisieras orar conmigo? Querido Padre, te damos gracias por haber preservado un grupo de fieles creyentes a través de los siglos. Gracias que podemos unir nuestras voces a las de ellos. Nosotros también podemos testificar por ti.
Podemos testificar de tu verdad poderosa. Queremos poder hablar de tu justicia y de tu amor. Por favor, Señor, déjanos tener ese impacto al mundo. Ayúdanos a dejar esa clase de legado. Presérvanos como devotos seguidores de Jesucristo. Danos la capacidad de mover y persuadir a otros con el amor con que tú nos has persuadido y nos has movido. En el todopoderoso nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Te invito a continuar estudiando los mensajes de la palabra de Dios. Solamente en ella tenemos la seguridad. Es la revelación de la verdad de Dios para nuestros corazones. Es el mensaje de Dios, de su corazón a tu corazón. Visítanos en nuestro sitio de internet, estaescrito.tv, donde podrás obtener gratis una variedad de estudios bíblicos. Dios te bendiga y recuerda, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.